Este tema de los antibióticos no es un poco amplio. En la teoría no se divide en antibióticos 1 y antibióticos 2. Y vamos a ver por qué. Y ya, empezamos. Como introducción, lo vamos a diferenciar estos dos términos. Estos dos términos, ¿no? El antimicrobiano y un antibiótico. El antimicrobiano básicamente va a ser una sustancia capaz de actuar sobre un microorganismo en general, inhibir su crecimiento y destruirlo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que los microorganismos no son los únicos, las bacterias, ¿no? Tenemos al virus, a los hongos, etcétera, ¿no? Así que tenemos este antimicrobiano va a ser un grupo farmacológico, ¿no? Muy gigante. Tenemos a los antifúngicos, antibióticos, antivirales, antisépticos, desinfectantes, ¿no? Estos dos últimos, bueno, ya no van a ser para el consumo humano. Pero tenemos que tener en claro, ¿no? Que los antimicrobianos son una familia gigante de muchos tipos de químicos farmacológicos. Y los antibióticos son sustancias naturales o químicas semisintéticas que van a ser administradas para lograr el efecto farmacológico, que es inhibir el crecimiento de las bacterias y lograr la destrucción de estas, ¿no? Muy fácil. Y tenemos muchos tipos de clasificación de los antibióticos, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener por su mecanismo de acción, obviamente. Va a ser fácil categorizarlos. Por mi parte, ¿no? En la teoría, en el primer video, me parece, ¿no? Si es que no han cambiado, va a hablar de los inhibidores de la síntesis de la pared celular que tienen las bacterias. Hay que recordar, ¿no? Que la estructura de la célula de las bacterias va a ser diferente, ¿no? A las células de los humanos. En el caso de los humanos tienen solo una membrana, ¿no? La membrana citoplasmática que tenemos acá, ¿no? La membrana citoplasmática como celeste, y afuera este marroncito es la pared celular que no tenemos los humanos, van a tener las bacterias nomás, ¿no? Y una forma efectiva, ¿no? De inhibir el crecimiento o matar a las bacterias sería destruir a esta pared celular. Ok, tenemos las que vamos a mencionar hoy. Por mí va a ser los carbapenems, cefalosporinas, penicilinas, ¿no? Las que conocemos. Y por último, las vancomicinas. Ok, estos 4 tipos de fármacos vamos a mencionarlo hoy. Las penicilinas, vamos a ver que es un grupo también gigante de fármacos, es el que tiene más fármacos, creo. Y bueno, los demás en el antibióticos tipo 2, en la teoría, ¿no? De los antibióticos 2, vamos a ver a los que inhiben, ¿no? La síntesis de ARN, del ADN, ¿no? De los ácidos ribonucleicos que tiene la bacteria. Puede inhibir, ¿no? La síntesis proteica de la bacteria, inhibiendo a las subunidades de los ribosomas, ¿no? Los ribosomas eran las organelas que se encargaban de la síntesis de las proteínas, ¿no? Al igual que ocurre, ¿no? En las células de los humanos. Puede inhibir a la subunidad 50S, puede inhibir a la subunidad 30S, etc. A los que inhiben a la ARN transferasa, etc. Hay también a los que inhiben, obviamente no hay que olvidar, a los que inhiben el metabolismo del ácido fólico bacteriano, ¿no? Tenemos muchos tipos de antibióticos. Y bueno, por mi parte vamos a mencionar a los beta-lactámicos. Como les dije, vamos a mencionar los penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Vamos a ir primero que nada como que entrando en confianza, ¿no? Con estos nombres, acordándonos porque vamos a ver bastantes nombres de fármacos hoy. Todos antibióticos con diferente característica y diferentes puntos, ¿no? Que enfatizar, así que vamos a ir enfatizando uno por uno. Los beta-lactámicos, como habíamos dicho, su mecanismo de acción primero, ¿no? Inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? La membrana externa o la capa externa, ¿no? Que tienen las bacterias, no los humanos, ¿no? Las bacterias. Y van a inhibir la parte de los peptidoglucanos que están dentro de la pared celular, ¿no? Que es parte de la pared celular. No, todos los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, van a inhibir la síntesis de los peptidoglucanos. Aparte, tiene una acción extra, estos beta-lactámicos, que es la activación de las autolisinas. Estas autolisinas son enzimas que están dentro de la célula de las bacterias y que hacen, aumentan la presión intracelular de las bacterias.
Y generalmente, ¿no? Gracias a que tienen una capa gruesa, ¿no? Que es la pared celular, estas bacterias van a soportar, ¿no? Este aumento de presión, pero como estamos inhibiendo, ¿no? La síntesis de la pared celular, vamos a tener cada vez más una pared celular menos resistente, y es por eso que estas dos acciones nos matan, hacen una lisis de la bacteria. Así que los beta-lactámicos vamos a poder decir que se clasifican dentro de los bactericidas. ¿Ok? Bactericidas, los antibióticos que se encargan de matar, ¿no? Definitivamente a las bacterias. Tenemos otros antibióticos, ¿no? Que no los vamos a mencionar hoy, pero que son bacteriostáticas, ¿no? Que solo paran el crecimiento de la bacteria. Y bueno, tenemos acá la penicilina, la estructura de la penicilina. Hay que acordarnos bien de este anillo beta-lactámico, ¿no? A este se le llamamos el anillo beta-lactámico. También está constituido por otro anillo, otro tipo de anillo, que son las tiazolidinas. Y una cadena lateral, ¿no? Una cadena lateral acá reducida, ¿no? Como el alfabeto R, pero en realidad es más larga. Lo han reducido, lo han simplificado en esta imagen. Acuérdense ¿no? De esos tres componentes y sobre todo del anillo beta-lactámico, ¿no? Que es por eso que se llaman beta-lactámicos. Los demás, ¿no? La cefalosporina, la carbapenems también va a tener su anillo, la estructura común, ¿no? Que es el anillo beta-lactámico. Y su cadena lateral, va a tener cadena lateral, y la cadena lateral acá, ¿no? Y otro anillo, ¿no? Otros tipos de anillos característicos, ¿no? De la cefalosporina y de la carbapenems. El único que no va a tener otro anillo extra van a ser los monobactams, ¿no? Los monobactams. Esa es la diferencia con los demás. Pero bueno, no vamos a mencionar mucho de este, vamos a mencionar solo de estos tres en esta ocasión. Ya. Y muy importante cuando hablamos de los beta-lactámicos, como son los que no inhiben la síntesis de esta pared celular bacteriana, tenemos que recordar, ¿no? El componente de la pared celular, ¿ok? La pared celular bacteriana. Primero que nada, acuérdense la función, ¿no? De estos pared celular va a ser impedir la lisis por una elevación de la presión osmótica, ¿no? Por una elevación dentro de la célula. Y, o sea, ¿no? Cuando se ensancha la célula por X motivos, generalmente va a soportarlo gracias a esa pared gruesa que tienen las bacterias. Y ya, tenemos la estructura acá de las dos paredes que tienen, ¿no? Digamos, las dos capas que tienen las bacterias. Tenemos una que es interna, ¿no? Que es la membrana citoplasmática, ¿no? Acá es igualito, ¿no? Que tiene el humano, a diferencia, ¿no? Que tienes otros tipos de proteínas incrustadas acá. Obviamente que está hecho de una bicapa lipídica. Y la pared celular, que es esta estructura característica de las bacterias. ¿Sí o no? Vamos a ver acá. Está hecho de un peptidoglucano, una capa de peptidoglucanos, junto con una membrana externa, dependiendo de qué bacteria estamos hablando. Tenemos acá, sabemos, ¿no? Que las bacterias podemos clasificarlo en gram positivo y gram negativo. ¿Sí o no? Los gram negativos son los que no tienen esta membrana externa y los gram negativos son los que tienen la membrana externa. ¿Cómo es esto? Sabemos, ¿no? Que la tensión gram, ¿se acuerdan de la tensión gram? ¿Qué diferencia? Nada, podemos diferenciar a la bacteria, ¿no? Según el resultado. Va a tener este peptidoglucano, esta capa que está acá. O sea, cuando no hay esta membrana externa, en el caso de los gram positivos, va a entrar la tinte directamente, ¿no? A este peptidoglucano y lo va a tener. Y es por eso que va a salir un gram positivo, ¿no? Cuando no tiene esta membrana plasmática, llega el tinte directamente al peptidoglucano y se va a tener y nos dan los gram positivos. En el caso de los gram negativos, como tiene a esta capa gigante que es la membrana externa, ¿no? La tinción gram ya no va a entrar al peptidoglucano y no nos va a colorizar, nos va a tener. Y es por eso que salen los gram negativos. ¿Ok? Los que tienen esta capa, esta membrana externa, que también están formados por una bicapa lipídica, ¿no? Al igual que la membrana citoplasmática. ¿Ok? Esa es la característica de las bacterias, diferenciando siempre gram positivos y gram negativos. Por eso digamos que... no, todavía no. Y ya.
A ver, ¿qué más? Peptidoglucano, ¿no? Podemos ver que dentro, no, acá, en la membrana externa tenemos a estos canales incrustados, estas proteínas con subunidades, canales que se llaman porinas. ¿Ok? A estas porinas van a servir para hacer pasar nutrientes, ¿no? Para la bacteria, para que llegue adentro de su célula y también nos ayuda a pasar antibióticos. O sea, no solo pasan bacterias, sino también antibióticos. No, y es por eso que hay mecanismos de resistencia, bueno, hay un montón de mecanismos de resistencia, ¿no? Que pueden generar las bacterias. En este caso, las gram negativas, ¿no? Las que tienen esta membrana externa con las porinas, pueden generar un mecanismo de resistencia que es desaparecer a estas porinas, o sea, desaparecen las porinas para que ya no entren antibióticos, pueden, o si no, disminuir la permeabilidad hacia el antibiótico, o sea, pueden reducir el huequito y así el antibiótico va a ser de tamaño mayor y así ya no entra el antibiótico dentro, ya no va a poder actuar dentro de la célula, ¿no? En el caso de las vancomicinas, habíamos hablado de los beta-lactámicos y un último fármaco que vamos a mencionar hoy, que son las vancomicinas. Les voy adelantando que estas vancomicinas también actúan inhibiendo el crecimiento de la pared celular en esta parte, ¿no? En los peptidoglucanos. La vancomicina no va a poder actuar en los gram negativos, o sea, va a ser los gram negativos, todas las bacterias gram negativas van a ser naturalmente resistentes a estas vancomicinas porque van a ser una molécula muy grande, la vancomicina, y es por eso que no pasan las porinas y no va a poder actuar en el sitio de acción, ¿no? Que es de ellos, de las vancomicinas. Pero sí, cuando no hay esta membrana, como en el caso, ¿no? De los gram negativos, no, perdón, de los gram positivos, como no tienen la membrana externa, va a poder actuar directamente, ¿no? En estos peptidoglucanos y la vancomicina va a poder hacer su acción, a diferencia de los gram negativos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre gram negativos y gram positivos. Una tiene membrana externa con sus porinas y la otra no, ¿no? Vamos a ver que en el caso de los gram negativos, otra diferencia es que los peptidoglucanos, ¿no? Estas filas va a ser mucho menos que en el caso de los gram positivos, ya que no tiene la membrana externa. Esta se va a ensanchar y va a tener muchas filas, ¿no? Llega a tener de 10 a 50 filas de peptidoglucano, de estas cadenas de peptidoglucanos. En el caso de los gram negativos, máximo va a llegar hasta 2 capas, digamos, ¿no? 2 filas. Ahora vemos la membrana citoplasmática. Acá tenemos proteínas. Vamos a ver qué tipo de proteína es esta, muy importante a la hora de hablar de los beta-lactámicos, ¿ok? Vamos a ver. Volvemos a esta imagen. Tenemos a estas proteínas PBP. ¿Qué significa por sus siglas en inglés? Que son las Penicillin Binding Protein, ¿no? Que son las proteínas de unión a las penicilinas. ¿Ok? O sea, las penicilinas van a unirse en estas proteínas que están en la membrana citoplasmática de la bacteria, sea gram positiva o sea gram negativa, y va a hacer su mecanismo de acción, que es inhibir la síntesis del peptidoglucano. ¿Ok? La penicilina, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis del peptidoglucano uniéndose al PBP, ¿ok? A la proteína PBP. Y también, ¿no? Las cefalosporinas, y bueno, no está acá el nombre, pero las cefalosporinas, las carbapenems, las que todos, ¿no? Todos los beta-lactámicos se van a unir a este sitio y van a hacer la misma acción, ¿no? De inhibir la síntesis del peptidoglucano. Acá vamos a poder visualizar un poco mejor, ¿no? Cómo es que ocurre esta síntesis de los peptidoglucanos. Este peptidoglucano es una cadena, ¿no? Que se juntan, ¿no? Muchos residuos de aminoácidos. Es por eso que le dicen peptidoglucanos, pues, ¿no? Del péptido. Tenemos a la alanina, al glutamato, a la lisina, y al final, ¿no? La colita va a ser siempre 2 desalaninas, ¿no? La unión de alanina. A eso se le llama unión de alanina, ¿no? Porque están 2 dealaninas en conjunto, la colita. Esta colita, acuérdense de esta colita rojita, bien importante. No se olviden de la estructura. Bueno, esta estructura, ¿no? De los peptidoglucanos, al igual que todas las estructuras de las células,
se degradan, se sintetizan, se renuevan, ¿no? Así como ocurre en nuestro cuerpo. Y es por eso que las bacterias lo que hace es sintetizar siempre nuevos peptidoglucanos. Y esto es lo que ocurre acá. Juntan, ¿no? Tenemos enzimas que se llaman transpeptidasa, que están unidos a la proteína PBP y hacen la acción de unir al aminoácido de alanina con el otro aminoácido que tenemos acá, la glicina, y juntar a los dos polímeros glucopéptidos, ¿ok? A los dos polímeros glucopéptidos. Y así hacer una cadena larga de peptidoglucanos, ¿sí o no? Las penicilinas, las cefalosporinas, lo que va a hacer es inhibir a estas transpeptidasas, ¿no? Inhiben a las transpeptidasas, uniéndose al PBP. Ese es su mecanismo de acción. Penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, ¿ok? ¿Quedó claro? El mecanismo de acción de estos betalactámicos. ¿Ya? ¿Sí o no? Súper claro. No, y creo que no se me olvidó nada. Como les dije, acuérdese bien de esta enzima, ¿no? Transpeptidasa. Lo que van a hacer las betalactámicos van a hacer la inhibición de la transpeptidasa para que ya no haya esta polimerización, ¿no? Para que ya no haya una cadena, para que ya no se haga la cadena larga, ¿no? De polipeptidoglucanos y así inhiba la síntesis de la pared celular. Se va a destruir, aparte es que ocurre una lisis, aparte que ocurre, ¿no? Un aumento de la presión intracelular gracias a las autolisinas y va a haber lisis de las bacterias. ¿Ok? Eso hacen los betalactámicos. Hay otra enzima que vamos a mencionar después, en el último fármaco, que son las vancomicinas, ¿no? Por eso quiero que se acuerden de este PBP, que también vamos a hablar de esta colita de alanina. Ya pueden ir anotándolo si quieren, para que tengan una mejor comprensión. Ahora sí empezamos a hablar de las penicilinas, ¿no? Es un fármaco que tiene muchos grupos aparte, no son grupos de fármacos. Así que va a ser un poquito largo, creo. Bueno, voy a tratar de no alargar mucho. Tenemos a las penicilinas naturales, penicilinas isoxazolil penicilina, dos tipos, bueno, primero, dos grupos. Dentro de las naturales, acuérdense, tenemos la penicilina G y la penicilina B. La penicilina G va a ser por administración parenteral y básicamente intramuscular. A diferencia de la penicilina B, ¿no? Este ya va a ser una versión de la penicilina G, pero que se puede administrar por vía oral. ¿Ok? Van a tener una actividad contra los gram positivos y acá un punto importante, ¿no? Que son sensibles al pH ácido. ¿Ok? Son sensibles a pH ácido. Esto que nos dicen que no podemos, por ejemplo, en la penicilina G, ¿no? En este caso, va a ser sensibles a pH G y no va a poder ser administrado por vía oral debido a que va a ser destruido por el ácido del estómago, ¿sí o no? Eso significa que son sensibles al pH, o sea que hay que tener cuidado de no administrarlos por vía oral. Acordémonos de eso. Ya. Aparte, ¿no? La diferencia con estos isoxazoil penicilinas, ¿no? Que tenemos a la meticilina, acuérdense, meticilina, cloxacilina, oxacilina, dicloxacilina. También van a hacer actividad contra los gram positivos y en este caso van a ser resistentes a las beta-lactamasas. ¿Ok? Acá en las penicilinas naturales van a ser muy sensibles a las beta-lactamasas, o sea, son diferentes, ¿sí o no? Entre penicilinas naturales y isoxazoil penicilinas. ¿Ok? Ambas van a ser de espectro reducido, o sea, van a tener puntos iguales y puntos diferentes. Vamos a primero mencionar del punto diferente, ¿no? Que son la resistencia a las beta-lactamasas. Beta-lactamasas, ya no sé si pueden tener una idea, son enzimas que degradan el anillo beta-lactámico que tienen estos fármacos, ¿no? Como la penicilina, la cefalosporina, la carbapenems. Habíamos dicho que tenían un anillo en común, una estructura en común, así cuadradito, que era el anillo beta-lactámico. Hay bacterias que hacen resistencias contra estos fármacos
haciendo beta-lactamasas, o sea, enzimas que justamente degradan al anillo más importante de estos fármacos. Y así destruir el fármaco y seguir viviendo, ¿no? En nuestro organismo, haciendo daño. Y bueno, en este caso la isoxazoil penicilinas van a ser resistentes a la beta-lactamasa. O sea, aunque la bacteria tenga beta-lactamasa y quiera destruir su anillo de estas penicilinas, no les va a hacer efecto, o sea, va a poder actuar normal. En cambio, las penicilinas naturales van a ser susceptibles, ¿no? A estas beta-lactamasas. Acuérdense de eso. Pueden anotarlo por acá porque este cuadrito no tiene. Ahora, vamos a mencionar del espectro. No sé si alguien ya ha leído, ¿no? Sobre la diferencia de un espectro reducido y cuando hablamos de un espectro amplio. No sé, ¿alguien quiere participar por ahí? Levantando la mano o activando su micro. ¿Alguien? ¿No? Que me ayude a hablar. No, no, ya. Vamos a ver, chicos, no se duerman. Hay que tener mucha... pongan atención acá. Vamos a ver, espectro reducido significa que actúan un gram positivo, ¿no? En las bacterias de la familia gram positivos o bien en la familia de los gram negativos. Justo en este caso vamos a ver solo los que actúan en gram positivos, por eso tienen un espectro reducido. Estas penicilinas naturales y la isoxazoil penicilinas van a actuar solo en los gram positivos. ¿Ok? Por eso es un espectro reducido. En el caso, ¿no? De la amoxicilina, lo que todos conocemos, por ejemplo, ¿no? La amoxicilina, ¿no? Que está dentro del grupo de los aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, ¿no? Los tres otros grupos que vamos a mencionar ahorita, van a ser de un amplio espectro, o sea que van a tener actividad contra bacterias gram positivos o también bacterias gram negativas. ¿Ok? Clarito, ¿sí o no? Amplio espectro puede actuar en ambos tipos de familias, ¿no? Gram negativos y gram positivos, como nos dice acá. Actividad contra gram positivos y gram negativos. Ok, dentro de estos tres grupos, el que más vamos a mencionar sería los aminopenicilinas, debido a que está este fármaco, ¿no? La amoxicilina, que todos conocemos. Aparte tenemos a la ampicilina, tienen un amplio espectro, actividad contra gram positivos, gram negativos. Y aparte, ¿no? Van a ser resistentes al pH ácido y es por eso que vamos a poder administrarlos por vía oral. Todo ok con vía oral. Sobre todo la amoxicilina. Sin pensar en las comidas, podemos administrarlas a cualquier hora. En el caso de las carboxipenicilinas, ya no vamos a mencionarlo mucho, debido a que, sobre todo ¿no? La carbenicilina, tiene una toxicidad muy alta que ya se dejó de producir. A cambio ha salido la ticarcilina, que va a ser más moderna, ¿no? Todavía se puede usar, pero igual tiene toxicidad. Así que no se va a usar mucho. Lo importante de estos dos últimos grupos, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, no se olviden, anótenlo, resáltenlo, como sea, son antiseudomonas. Cuando digan, vamos a ver en esta clase, o por lo menos de mi parte, vamos a ver dentro de cada grupo de fármacos, ¿no? En este caso las penicilinas, siempre les va a salir este término, que son antiseudomonas, ¿no? Que van a poder matar, van a poder hacer efecto hacia hacia esta familia de las bacterias, que son las pseudomonas. ¿Ok? Anoten siempre, porque dentro de las cefalosporinas también va a haber algunos antibióticos que van a ser efectivos para las pseudomonas, dentro de los carbapenems también, y en el caso, sí, dentro de los carbapenems también. O sea que anotar el fármaco que sí hace efecto a los pseudomonas. Ok, en este caso, la ureidopenicilina va a hacer efecto a las pseudomonas, la piperacilina, por ejemplo, ¿no? La piperacilina. Acuérdense de este fármaco. Y también de esta, ¿no? De la ticarcilina. Estas no, para nada. No tienen nada que ver con antipseudomonas. Aparte, también podemos mencionar de estos inhibidores de beta-lactamasas que vamos a poder administrar en conjunto, ¿no? Con los que son sensibles a las beta-lactamasas, como en el caso de las penicilinas naturales o en el caso de todos estos fármacos. Estos fármacos van a ser sensibles a las beta-lactamasas, todas estas.
en conjunto con las naturales. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? O sea, hay que añadirle en conjunto con estos inhibidores de la beta-lactamasa, como es el ácido clavulánico y el sulbactam. ¿Ok? Dos tipos podemos mencionarlo acá. ¿Cómo actúa esto? Estos ácido clavulánico también va a tener un anillo, al igual que los beta-lactámicos. Y las beta-lactamasas, ¿no? Las enzimas beta-lactamasas lo que van a hacer es unirse a este anillo del ácido clavulánico para siempre, una unión irreversible, y va a dejar en paz al anillo beta-lactámico que tiene las penicilinas, ¿no? Y es por lo tanto que el fármaco va a seguir actuando hacia la bacteria, matándolo, gracias a administrándolo en conjunto con los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ok? Ácido clavulánico y sulbactam. Vamos a tener que administrarlo en conjunto con estos antibióticos y las penicilinas naturales. Ya. Ahora vamos a hablar en general. Ya. Tenemos que la absorción oral, ¿no? Ya hemos visto que es variable, depende de la estabilidad hacia el ácido gástrico, hacia el ambiente ácido. Dependiendo de la unión de las proteínas, tenemos a la dicloxacilina, a la ampicilina y a la amoxicilina, ¿no? La dicloxacilina hemos visto, ¿no? Que era parte de los isoxapenicilinas. Estas tres van a poder ser estables al ácido, al pH ácido, y relativamente se absorben bien en este ambiente, ¿no? Pero en el caso, y es por eso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las comidas a la hora de administrarlo, con las comidas. En el caso de las dicloxacilinas y las ampicilinas, estas van a tener que administrarse al menos 1 o 2 horas antes o después de los alimentos. Hay que acordarnos en la farmacocinética que la comida, ¿no? La ingesta de los alimentos va a alcalinizar el ambiente, o sea, va a aumentar el pH, y no va a poder absorberse, ¿no? Estos fármacos si es que se alcaliniza el ambiente. Así que tener mucho cuidado con la dicloxacilina y la ampicilina a la hora de la administración con los alimentos, y también en el caso de la amoxicilina le va a dar igual. Esta va a poder ser estable en el ácido y no tiene mucho que ver con la administración de los alimentos. Ya solo estos dos. La mayoría se distribuyen de forma amplia en los tejidos y líquidos corporales. La penicilina vamos a tener los de tipo benzatínicas y los de tipo procaínicas. ¿Cómo así? Las penicilinas G, ¿no? Que son las penicilinas naturales que se administran por vía parenteral. Estas van a tener que administrarse en conjunto con un grupo benzatínico o un grupo procaínico. ¿Ok? ¿Para qué? Las penicilinas naturales, en el caso de las penicilinas G, que básicamente la administración va a ser intramuscular, van a tener una vida media muy corta, muy corta. O sea, estas van a durar, cuando le administramos, van a durar aproximadamente 1 hora nomás. Y si queremos usar, ¿no? Para el tratamiento a la paciente o al paciente, intramuscular, tendríamos que inyectar aproximadamente, no sé, 12 veces al día para que haya efecto, ¿no? Del fármaco continuo, ¿no? Y por eso se le tiene que administrar con esos grupos, porque estos grupos van a aumentar la vida media de las penicilinas G. ¿Ok? O sea que vamos a tener penicilinas G benzatínicas según si administramos en conjunto con el grupo benzatínico, y las penicilinas G procaínicas si es que administramos con el grupo procaína. ¿Ok? Acuérdense, el propósito va a ser aumentar la vida media en la circulación sistémica de la penicilina G. Ok. Y así van a poder alcanzar concentraciones suficientes, ¿no? Para eliminar las cepas susceptibles a neumococos y meningococos, ¿no? En el caso del meningococos, ya hemos mencionado, ¿no? En algunas teorías anteriores que sirve, ¿no? Por ejemplo, para la meningitis bacteriana, ¿no? Que gracias a que las penicilinas no pueden pasar
la barrera hematoencefálica cuando haya esta meningitis bacteriana y estas van a ser susceptibles a estas penicilinas, ¿no? Los meningococos. Ya. Y como efecto adverso, vamos a ver que las penicilinas no van a mostrar muchos efectos adversos. La penicilina va a tener un amplio margen terapéutico, o sea que puede que haya efectos adversos, ¿no? Como los que son mencionados acá, pero muy pocos, muy raros. Vamos a ver, primero que nada, las penicilinas van a ser seguras para administrarlo en la gestación y en la lactancia, justamente porque son seguras, o sea, tiene un amplio margen terapéutico, índice terapéutico, como lo quieren decir. Pero tenemos contraindicaciones, muy pocas, pero sí hay. Una hipersensibilidad de tipo 1 IgE. ¿Estas qué son? No, esto ocurre, puede ¿no? haber una reacción de rascutáneo, náuseas, vómitos, urticaria, cuando el paciente, ¿no? que le administramos un beta-lactámico, que no son penicilinas, pero que justo ese paciente, por ejemplo, es alérgica a la penicilina, o sea, ya se sabe que es alérgica a las penicilinas, pero no le damos penicilinas, sino le damos cefalosporinas o le damos carbapenems, que son otros tipos de beta-lactámicos, ¿no? Eran una gran familia de beta-lactámicos, y le administramos otro tipo, y hace una reacción cruzada, como tiene un mismo anillo, ¿no? El anillo que mencionamos acá, el anillo beta-lactámico, como tiene un mismo anillo, puede hacer una reacción cruzada, y a esta reacción cruzada lo que le llamamos una hipersensibilidad tipo 1 IgE. ¿No? Aunque no le hayamos administrado la penicilina, que era la que era alérgica a la paciente, puede ocurrir estas reacciones alérgicas con cefalosporina o carbapenems. Así que a los pacientes, ¿no? que son alérgicos a la penicilina no se le va a administrar ningún beta-lactámico. Ya, hay que ajustar la dosis en el caso de los pacientes con insuficiencia renal porque estos penicilinas van a ser secretados por vía renal. Y ya, vamos a mencionar poco a poco, uno por uno, si es que les parece. Ya. Las penicilinas G. Estas penicilinas habíamos dicho que se aplica intramuscular, no se olviden intramuscular, se da en estreptococos en el grupo B, en el grupo A, básicamente, ¿no? Por ejemplo, los piógenes, ¿no? Los estreptococos piógenes, los que nos pueden dar faringitis, se le pueden dar las penicilinas G. Y no se da sola, siempre se le tiene que combinar con los grupos benzatínicos o procaínicos para poder alargar la vida media. Ya hemos dicho, ¿no? La penicilina G hay que alargar la vida media, si no solo va a durar 1 hora en nuestro organismo. Aparte, también podemos usarlo para meningococos, como ya hemos dicho, y algunos enterococos, neumococos neumococos susceptibles a penicilinas y a estafilococos que no producen beta-lactamasas, ¿no? Ya hemos dicho que la penicilina G es muy susceptible a la beta-lactamasas, ¿no? Lo pueden degradar. Por eso a los estafilococos que no tienen beta-lactamasa puede administrarse penicilina G. ¿Ok? Y al treponema pálido, ¿no? Al sífilis, en el caso de la sífilis, sobre todo en la neurosífilis, podemos darle la penicilina G-benzatínica, con el grupo benzatínica, ¿no? Para aumentar la vida media de las penicilinas G. Ya. Uy. Ya, ahora tenemos la isoxazolil penicilinas. Podemos usar, ¿no? Para el tratamiento con estafilococos productores de beta-lactamasas, ya hemos dicho la isoxazoil penicilinas, estas van a ser resistentes a la beta-lactamasas, o sea, no le importa si la bacteria tiene beta-lactamasa o no. También útil para estreptococos y neumococos sensibles a penicilinas. En este caso no van a ser resistentes las listerias, los enterococos, los estafilococos meticilino resistentes, ¿no? Al que a los estafilococos que son resistentes a la meticilina, que es un tipo de penicilin isoxazoil. No, que es un tipo de isoxazoil penicilinas, ¿no? Ya. La absorción, en el caso de la dicloxacilina y la oxacilina, van a ser estables al ácido y es por eso que se puede administrar, ¿no? por vía oral. La biodisponibilidad va a ser moderada y los alimentos pueden interferir con su absorción y es así que tenemos que tener cuidado, ¿no? A la hora de administrarlo. Tenemos que administrarlo, ¿no? Ya hemos dicho 1 o 2 horas antes de comer o después de comer para no alcalinizar el ambiente.
en el caso de las dicloxacilinas, ¿no? Porque es vía oral. En el caso de las oxacilinas no tiene mucho que ver porque puede administrarse vía endovenosa. Solo las dicloxacilinas. Ya, ahora del grupo de los aminopenicilinas, ¿no? De los aminopenicilinas. Vamos a ver a la ampicilina y a la más común, a la más conocida, que es la amoxicilina. En el caso de las ampicilinas va a ser por vía parenteral la administración, también oral, pero la absorción requiere de un medio ácido, ya hemos dicho, controlar, ¿no? Que tiene que ser siempre antes o después de la comida, 1 o 2 horas antes o después de la comida para no alcalinizar el ambiente. La dosis tiene que ser cada 6 horas y va a ser efectiva para shigellosis, ¿no? Siempre recalcándole al paciente que tiene que tener cuidado con los alimentos. No se puede administrar en conjunto con los alimentos. La amoxicilina va a ser mejor por vía oral. Va a tener la mejor biodisponibilidad, que es de 75 a 90. No altera su absorción cuando se dan comidas. Y es más resistente, ¿no? A los ácidos, al pH ácido. Y se le va a dar cada 8 horas. No entiendo qué tiene esto. Ya. Vamos a recordar, ¿no? Que estas dos, los aminopenicilinas van a ser de gran espectro, de un amplio espectro. Pero bueno, tiene tiene un amplio espectro. Puede actuar para los gram positivos, para los gram negativos. Estas van a ser sensibles a beta-lactamasas y es por eso que siempre se le tiene que administrar con un ácido clavulánico. Estas aminopenicilinas se tienen que administrar con un ácido clavulánico. Va a ser por excreción renal y van a ser más efectivos contra los neumococos, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar de los ureidopenicilinas y los carboxipenicilinas, ya los últimos de las penicilinas. Vamos a ver que ambas van a tener propiedades antiseudomonas, no se olviden, siempre, 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 cuando es antiseudomonas, hagan un check en el fármaco, ¿no? La piperacilina va a hacer efecto en una pseudomona y una Klebsiella. No. Todavía no. Ya, ¿no? Y se usan en una terapia combinación con las pseudomonas, junto con la fluoroquinolona y junto con los aminoglucósidos, ¿no? Para las pseudomonas. ¿Por qué? Porque aumentaría la efectividad del tratamiento. Ya hemos dicho, ¿no? Que estas penicilinas, su actividad es inhibir a la síntesis de la pared de las bacterias, la pared celular de las bacterias. En el caso de las fluoroquinolonas, ¿no? Que nos va a hablar Alessandra, estas van a actuar inhibiendo el ADN. En el caso de los aminoglucósidos van a actuar inhibiendo a las proteínas, van a tener diferentes mecanismos de acción y si lo administramos en conjunto nos van a aumentar la efectividad del tratamiento. Para las pseudomonas, ¿ya? Ok, pseudomonas. Usualmente se combinan con inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Como en el caso de usualmente se usa los sulbactam o tazobactam, ¿ok? Acuérdense con esto, con el pipetazo. Para la piperacilina se tiene que administrar o sulbactam o tazobactam, ¿no? En este caso la tazobactam porque es pipetazo. Piperacilina junto con tazobactam, ¿ok? Se tiene que administrar con la beta-lactamasa porque son sensibles a las beta-lactamasas, ¿ok? La piperacilina, al igual que los aminopenicilinas. Ya traten de relacionar todo lo que puedan para aprenderse todos los fármacos. Bueno, tratar de aprenderse la mayoría de los fármacos. Ahora sí, las cefalosporinas, ¿ok? Otro tipo de beta-lactámicos. Ya terminamos con las penicilinas. Ya les dije, era un gran número de fármacos. En las cefalosporinas, vamos a ver que se clasifican también, pero por generaciones. No la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos a tener quintas generaciones. En la primera vamos a ver que son 4. Cefasolina, cefadroxilo, cefalexina, cefradina. Dentro de las 4, las 3 últimas van a ser administrados por vía oral y la primerita nomás va a ser administración por intravenosa, ¿no? Administración intravenosa. La única, la primerita, la cefasolina.
va a ser de un espectro contra gram positivos, ¿no? Neumococos, estreptococos y estafilococos. Y también van a poder actuar en los Escherichia coli y en Klebsiella. No, va a poder usarse como profilaxis quirúrgica, esto de las primeras, de la primera generación. El único que va a ser administración por vía intravenosa, acuérdense, la primerita que era la cefazolina, la única que vamos a poder usar para la profilaxis quirúrgica. Y infecciones de la piel, podemos usar para infecciones de la piel y de tejidos blandos, ¿no? Ya podemos recordar, ¿no? Por el curso, ¿no? De micro, que los estafilococos aéreos, ¿no? Justo lo que actúan, ¿no? Los de la primera generación van a ser los que más causan estas afecciones de la piel. Y es por eso que vamos a poder, ¿no? Usar para el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos. Y también para infecciones graves debido a las bacterias meticilino resistentes, ¿ok? Ya, de la segunda generación tenemos 3, cefuroxima, cefoxitina y cefaclor, ¿ok? El que tiene colorcitos son los que más se tienen que enfocar, ¿no? En este caso, la cefoxitina va a ser el único que va a ser efectible contra los anaerobios, los demás no. Y no van a usarse para infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Como en el caso de la sinusitis, otitis media, ¿ok? Ya. Tercera generación. Tenemos 3 tipos, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima. ¿Ok? Van a ser de gran espectro contra los gram negativos, incluyendo a la Haemophilus influenzae. Ya, van a ser de tercera generación. Y este de colorcito, quería mencionarle, como les dije, siempre dentro de cada grupo de los betalactámicos va a haber algunos que son contra pseudomonas. Y en este caso de la tercera generación, el único que va a ser anti-pseudomona va a ser la ceftazidima. ¿Ok? Ceftazidima va a ser contra pseudomonas. ¿Ya? Aparte podemos tratarlo, vamos a usar esta tercera generación para la neumonía adquirida en la comunidad, meningitis e infecciones del tracto urinario, endocarditis estreptocócica y gonorrea, y también para la enfermedad de Lyme-Grave. ¿Ok? Acuérdense que hay neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida intrahospitalaria, ¿no? Los que son más resistentes, las bacterias más resistentes salen acá. Ya. Último, ¿no? Los de cuarta generación tenemos 2 tipos, cefepima y cefiroma. La más conocida deberíamos ver que es la cefipima. Las dos son contra pseudomonas, ¿ok? Los moraditos son contra pseudomonas. La quinta generación y la última puede recordarnos, la ceftarolina es la única, recuerden, son los que que tienen más actividad contra los resistentes. En esta ocasión va a ser actividad con los resistentes a las meticilinas y resistentes contra los vancomicinas. ¿Ok? Todas las bacterias gram positivas que incluye a los resistentes contra la meticilina y resistentes a la vancomicina. ¿Ok? Va a poder actuar esta ceftarolina. No se olviden. Por último, mencionamos a los efectos adversos, ya hemos dicho, ¿no? Al igual que las penicilinas, estas van a ser seguras en la gestación y en la lactancia, ¿no? Van a estar en la categoría B en la categoría B. Y las comunes tenemos que pueden ocasionarnos náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor abdominal, ¿no? Que no son efectos adversos tan graves, pero que hay que tenerlo en consideración siempre. Y los menos comunes, ¿no? Como la hipersensibilidad, ¿no? A lo que habíamos dicho, ¿no? Con la reacción cruzada con los alérgicos a las penicilinas. Y la reacción tipo disulfiram. Esta reacción tipo disulfiram, ¿no? Acuérdense de este fármaco, lo hemos hablado cuando en la teoría de los psicotrópicos, en el metabolismo del alcohol, habíamos dicho que habían 2 enzimas. El alcohol deshidrogenasa y los acetaldehído deshidrogenasas. En el caso de la disulfiram, inhibía a esta enzima, que era el acetaldehído deshidrogenasa. Y sin acetaldehído deshidrogenasa, en nuestro organismo va a acumularse el acetaldehído, ¿no? Que era lo que nos ocasionaba todos los síntomas de la resaca, ¿no? Que era el mareo, el malestar,
dolor de cabeza, ¿no? El enrojecimiento, ya. Todo eso nos puede ocasionar el disulfiram. Y como tiene una reacción tipo disulfiram, estas cefalosporinas también nos puede ocasionar esos efectos. También reduce la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Habíamos dicho, ¿no? En la clase de hemostasia, Alessandra nos explicó que el 2, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 eran dependientes de vitamina K. O sea, nos reduce su síntesis, ¿no? De estos factores. Y aumenta la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos podemos decirle que son los antibióticos más nefrotóxicos de todos los antibióticos, de todos los grupos. Imagínense cuando se administran conjunto con las cefalosporinas, van a ser mucho más nefrotoxicidad. Y también pueden ocasionar colitis pseudomembranosa. Por fin, terminamos con las cefalosporinas, terminamos con las penicilinas. Ahora las carbapenems. Y eso que ya va a pasar 1 hora. Ya. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿Anotaron todos los antipseudomonas? No preguntas. Ya, voy a seguir. Seguimos con los carbapenems, ¿no? Acuérdense, seguimos con los que tiene el anillo betalactámico. Son un betalactámico de amplio espectro. Van a poder inhibir, van a poder, claro, hacer efecto contra los gram positivos, gram negativos. Van a ser resistentes a las betalactamasas clásicas. Chale, no lo he borrado. Un ratito. Ya, creo que dejé de compartir sin querer. Ya, ahora sí, mejor este PPT. Van a ser resistentes a las betalactamasas clásicas, ¿no? Cuando le dicen que son resistentes a las betalactamasas, vamos a pensar en estos carbapenems. Acuérdense de todas los que eran sensibles a la betalactamasa, ¿no? Como en el caso de los penicilinas, algunas penicilinas, ¿no? Que eran resistentes a la betalactamasa. Como en el caso de los aminopenicilinas, como en el caso de las penicilinas naturales, esos eran resistentes, no, esos eran sensibles a las betalactamasas. Los carbapenems generalmente son resistentes a casi todas las betalactamasas clásicas. Tiene actividad antipseudomona, acuérdense, antipseudomona, y en este grupo también hay una excepción, ¿no? Que son los ertaperem. Los ertaperem son los únicos que no van a hacer actividad antipseudomona. Les recargo varias veces, ¿no? Sobre esta bacteria, porque hay casos clínicos en su examen final que nos dicen, ¿no? Que la paciente se ha contagiado con una bacteria pseudomona y qué antibiótico darle, ¿no? Y así hay como que varias opciones de los antibióticos y ustedes tienen que coger y hay, entre ellos no pueden tener esta opción, ertaperem, pero esta ertaperem no tiene actividad antipseudomona y no pueden elegir esto. Dentro de todos los carbapenems, esto no pueden elegir y así tienen que, por eso tienen que anotarlo, ¿no? Todos los antipseudomonas. Y bueno, estos carbapenems van a ser administrados por vía endovenosa exclusivamente, no se van a poder administrar por vía oral. Y acuérdense, ¿no? Que generalmente estos carbapenems se usan en los hospitales, en los pacientes que están en los hospitales. ¿Ya? No, ya hemos dicho, ¿no? Que hay muchos tipos de fármacos que se pueden administrar por vía oral o hay fármacos que no se pueden administrar por vía oral, sí o sí, y hay muchas razones. En este caso va a ser porque no vamos a poder, estas no pasan la barrera del estómago, no pueden pasar la membrana del estómago, del tracto gastrointestinal y es por eso que no vamos a poder administrarlo por esa forma, solo endovenosa o parenteral, ¿no? Más general. Hemos visto otros fármacos, ¿no? Que eran sensibles al pH ácido y es por eso que como se degrada en el pH ácido del estómago, no se van a poder administrar por vía oral, ¿no? En este caso va a ser porque no pasa la barrera. Y acabamos de decir, no, acuérdense que, ¿no? Que son la clase más confiable contra los organismos BLE. Los organismos BLE. ¿Qué son los organismos BLE? Los organismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿No? Espectro extendido. Habíamos dicho que los carbapenems eran resistentes a las beta-lactamasas clásicas, ya, todo chill.
pero también son resistentes a las beta-lactamasas con espectro extendido. O sea, hay beta-lactamasas que son específicos que degradan a las penicilinas, que son las penicilinasas, a las beta-lactamasas que degradan exclusivamente a las cefalosporinas, que son las cefalosporinasas, ¿no? Y hay organismos, como en el caso de la Escherichia coli. La Escherichia coli es un organismo tipo BLE. Y para esto están las carbapenems. Las carbapenems pueden hacer efecto contra los E. coli porque son resistentes, ¿no? A estas beta-lactamasas, hasta a estas penicilinasas y a las cefalosporinasas. ¿No? Y podemos ver, ¿no?, que la Escherichia coli, ¿no?, tiene que ver con las infecciones, es la más común que podemos ver en las infecciones urinarias, en las infecciones gastrointestinales, así que lo van a ver día a día. A estas se le van a dar carbapenems y no cefalosporinas y tampoco penicilinas. Pero ya hay resistencia, como siempre hay resistencia de parte, ¿no?, de los microbios, de parte de las bacterias, como en ejemplo de las Klebsiella, del grupo de las Klebsiella, la bacteria del grupo de la Klebsiella, han generado resistencia contra los carbapenems, generando beta-lactamasas que degradan a los carbapenems, ¿no?, que son las carbapenemasas, ¿no?, los que degradan a los carbapenems. Son los generalmente, ¿no?, son los cepas que tiene este gen KPC, ¿no?, que son cepas que tienen resistencia a las carbapenems, ¿no?, como en ejemplo la Klebsiella. ¿Ok? Con la Klebsiella no va a hacer efecto esta carbapenems. Pero habíamos dicho, ¿no?, que en las diapositivas anteriores que hay cefalosporinos que pueden actuar contra la Klebsiella. Así que todo chido. Ya, vamos a mencionar un poco de cada uno, enfatizando que la ertapenem es la que tiene mayor vida media, ¿está bien? Pero tiene pobre actividad contra los enterococos, pseudomonas y acinobacter. ¿Ok? Y tampoco van a tener una actividad pseudomona, ¿no? No tiene actividad pseudomona, casi nada. Pero va a ser útil contra los enterobacterias y los anaerobios. ¿Ok? Para eso va a ser los ertapenem. Vamos a ver, el más conocido, el más usado, va a ser el imipirem. Imipirem se administra por vía oral. No se administra por vía oral en combinación con la cilastatina, ¿no? Que para evitar la degradación a nivel renal, ¿no? A nivel renal tenemos una enzima que es la dipeptidasa que puede degradar a este fármaco. Y con la cilastatina vamos a poder inhibir esto. Cubre a los streptococos, estafilococos no meticilino resistentes, enterococos, enterobacterias, y excepto, ¿no?, los que producen al KPC, ¿no?, al gen KPC, que eran resistentes a la carbapenems. Incluye anaerobios, Nocardia y a otros microbacterias. Tiene efectos adversos. En el caso de los imipirem va a tener náuseas, vómitos y a veces convulsiones. No es tan frecuente, pero puede haber convulsiones en el caso de los imipirem. Y ya. Lo siguiente, menos frecuente, pero que también se usa, es la meroperem. Meroperem va a tener más actividad contra los gram negativos que contra los gram positivos. Se prefiere para tratamiento de la meningitis bacteriana que la imipirem. O sea, si hay un caso de meningitis bacteriana y si le tiene que dar una una carbapenem, se le da meroperem, justamente por este efecto adverso que puede ocurrir en el imiperem, ¿no? Las convulsiones. En el caso del meroperem no va a haber menos posibilidad de que nos dé convulsiones. Se elige meroperem en las meningitis bacterianas, ¿no? Y la doripenem, que es casi igual que la meroperem, pero tiene mayor actividad contra las cepas resistentes a pseudomonas. Igual los tres primeros van a tener actividad anti-pseudomona. No se olviden los organismos, ¿no? Los organismos de BLE. No se olviden eso. Y ya.
Eso con los carbapenems, ¿no? Las carbapenems. Ya hemos terminado con los 3 grupos de betalactámicos. Ya terminamos, ya, por mi parte. No, mejor no. Ya. A ver. Por último, vamos a hablar sobre los glucopéptidos, que también es uno de los inhibidores de la síntesis de esta pared celular. ¿Ok? Esta pared celular que tienen las bacterias. Pero a diferencia de las betalactámicos, tiene otra función. ¿Qué hacen? Inhiben la síntesis de la pared celular de las bacterias sensibles al unirse con gran afinidad al extremo terminal de alanina. ¿Se acuerdan de alanina? Era la colita, ¿no? Esos aminoácidos, 2 aminoácidos de los últimos aminoácidos que se usaban, ¿no? Justamente para hacer la transpeptidación. Se une acá y inhiben que se unan, ¿no? Las unidades precursoras de la pared celular. Aparte, también tiene una forma de bloquear a las transglicosidasas, ¿no? Ya no a las transpeptidasas, sino se une a la PBP, disminuyendo la actividad o bloqueando la actividad de las transglicosidasas. ¿No? La vancomicina, que es un glucopéptido, un antibiótico, vancomicina va a inhibir a las transglicosidasas, ¿ok? Inhibiendo a que se una los estos monómeros, ¿no? Estos precursores de la pared de los glucopéptidos. ¿Ok? La vancomicina inhibe a las transglucosidasas, a diferencia de los betalactámicos. En los casos de los betalactámicos, lo que inhibían eran las transpeptidasas, ¿ok? Diferentes enzimas. Acá estamos hablando de diferentes enzimas. ¿No? Y lo que hacen las vancomicinas en sí es evitan la elongación, evitan la maduración de estos glucopéptidos, ¿no? A nivel de inhibiendo a la elongación. Como ya no se elonga el glucopéptido, poco a poco, ¿no? Ya no se renueva, ¿no? El glucopéptido, como hemos dicho, siempre se degrada y se renueva con nueva estructura. Y en este caso inhibe la elongación, inhibiendo, ¿no? La transglicosidasa, inhibe la elongación, inhibe la maduración de estos glucopéptidos, inhibe la síntesis de la pared celular con este mecanismo, la vancomicinas. Ok. Vamos a tener, van a ser solo efectivos contra los gram positivos, ¿no? En este caso, habíamos dicho que las vancomicinas era una molécula muy grande, para que entre por las porinas. No habíamos dicho que los gram negativos tenían una membrana externa donde tenían las porinas y los vancomicinas no pueden ingresar por esas porinas. Ya no pueden ingresar a través de las porinas y es por eso que van a tener un espectro reducido. Solo van a poder actuar contra los gram positivos. Ya. En este caso, la vancomicina va a poder, tenemos 2 tipos, ¿no? Más mencionados y los que van a venir en su examen final, la vancomicina y la telambacina. Vancomicina. Ambas van a ser efectivas para las infecciones de piel, tejidos blandos, bacteremia, endocarditis por bacterias gram positivas, neumonía, meningitis. En el caso de la telambacina, también podemos usarlo con la neumonía. ¿Ok? Ya. Acá acordarnos, ¿no? De estos efectos adversos, más que nada, ya no van a ser seguras en la gestación. Habíamos dicho, ¿no? Que las penicilinas, las cefalosporinas eran ok con la gestación, con la lactancia. En el caso de la telambacina, más que nada, telembacina, me equivoqué, telambacina, no va a ser seguro con la gestación. Vamos a ver nefrotoxicidad y vamos a ver ototoxicidad. Ototoxicidad nos puede deteriorar, ¿no? Nuestra capacidad auditiva. Puede ser permanente también, más se va a ver en la vancomicina, ¿no? Esta va a ser más en la vancomicina. Lo que no es seguro en la gestación se va a ver en la telambacina y la ototoxicidad en la vancomicina. Y también puede prolongar el tiempo QT. La prolongación del tiempo QT nos puede dar arritmias ventriculares. No podemos ser más susceptibles a las arritmias ventriculares. Cuidado con estos fármacos. Y ya, eso sería todo.
preguntas. No preguntas. 1 hora. Me he tardado. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Sino para que Alessandra pueda compartir y nos explique antibióticos número 2. Ya. Empezamos. Sorry, estaba compartiendo otro PPT. Ya, ahora sí. Espérame un toque. No carga la diapositiva. Por mientras, chicos, vayan haciendo preguntas porque el tema de antibióticos sí mantiene bastantes preguntas en lo que es el final. Entonces, aprovechen. Ya. Ya, buenos días, chicos. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte de farmacología antimicrobiana. Entonces, hablamos de lo que es fármacos que actúan en la pared, ¿no? Y ahora ya no vamos a hablar sobre fármacos que actúan en la pared, sino vamos a hablar sobre antibióticos que inhiben lo que son la síntesis de proteínas. Entonces, un recordaris es que la bacteria tiene sus propios metabolitos, tiene sus propias maneras de generar energía, de sintetizar su ADN, su ARN. Entonces, ¿cómo nosotros como que orientamos la terapéutica, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer cómo se metaboliza la bacteria. Entonces, básicamente las dianas terapéuticas de los antibióticos se dividen en clases, ¿no? Lo que son las clases 1, que básicamente se utiliza la glucosa y otras fuentes de carbono la bacteria utiliza otras fuentes de carbono para producir compuestos simples de carbono y también conseguir su energía, ¿no? Su ATP. Pero estas reacciones de clase 1 no van a ser como que las dianas más prometedoras. ¿Por qué? Porque la bacteria puede, aparte de glucosa, puede obtener otras fuentes de energía, ¿no? Como son los lactato, aminoácidos. Entonces no es muy efectivo. La otra clase son las reacciones de clase 2. Entonces aquí estos sí van a ser mejores dianas que las de clase 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la bacteria necesita sintetizar folato. De nuevo, algunas bacterias van a sintetizar folato de nuevo. Pero a diferencia de los seres humanos, nosotros adquirimos o realizamos este ciclo de folato, pero a través de lo que son los alimentos. Entonces, para ello tenemos un fármaco que se va a denominar lo que es la fluoroquinolona, que va a actuar en lo que es la vía de los folatos a nivel de la bacteria, inhibiendo su vía, ¿ya? Y finalmente también tenemos las dianas terapéuticas de clase 3. Entonces, estas van a causar o van a ser buenas para causar una toxicidad selectiva, en donde las células básicamente no van a poder captar sus macromoléculas. Y aquí, ¿qué vamos a intervenir? Va a ser la síntesis de peptidoglucano, la síntesis proteica, la síntesis de ácidos nucleicos. Vamos a inhibir su síntesis de nucleótidos. Podemos inhibir su ADN o ARN polimerasa o incluso su ADN girasa. Entonces, vamos a hablar sobre lo que son las reacciones de clase 3, especialmente en lo que son los que inhiben, en esta primera parte, los que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Y quiénes inhiben? Bueno,
¿quiénes son los encargados de realizar la síntesis de proteínas? Son los ribosomas, ¿no? Entonces, estos fármacos van a actuar tanto a nivel de la subunidad 30S o a nivel de la subunidad 50S, ¿sí? Ya. Entonces, este es como que una mnemotecnia, ¿no? Quienes actúan en la subunidad 50S van a ser el cloranfenicol, las lincosamidas y los macrólidos. En este oportunidad solo vamos a hablar de los macrólidos. La otra mnemotecnia, los que actúan en la subunidad 30S, van a ser las tetraciclinas y los aminoglucósidos, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, los que actúan en la subunidad 50S y los que actúan en la subunidad 30S. Estos antibióticos son los que van a inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, acuérdense, lima y temor. Entonces, vamos a hablar primero de lo que son las tetraciclinas. Nosotros tenemos nuestro ribosoma, ¿no? Tenemos nuestro ribosoma con su subunidad 30S y subunidad 50S. Entonces viene un ARN mensajero y deja lo que es la plantilla, por así decirlo, para que los aminoácidos se unan en orden, ¿no? Entonces en el 30S tenemos, va a haber como que un sitio A y un sitio P. Entonces en el sitio A se va como que se va a unir lo que es el aminoácido nuevo, el aminoácido que llega, ¿no? Por el ARN transportador. Entonces se agrega a lo que es la cadena polipeptídica y el sitio P es donde, y luego pasa, ¿no? Se agrega, pasa al sitio P y al final se forma, ¿no? Lo que es una nueva cadena. Ahora, ¿qué pasa con lo que son las tetraciclinas? Las tetraciclinas van a bloquear la inserción del aminoácido del ARN transportador. O sea, ¿qué quiere decir? Bloquean este sitio. ¿Por qué? Porque el ARN transportador está trayendo un nuevo aminoácido, pero la tetraciclina va a bloquear su sitio de acción, que es en la subunidad 30S. Por eso acá en la tetraciclina actúa en lo que es bloqueando la subunidad 30S. ¿Ya? Bloquea esta unión y con eso, ¿qué pasa? Va a inhibir lo que es la formación de la nueva proteína, ¿ya? Ahora, esta unión que se da con la tetraciclina va a ser transitoria. ¿Por qué? Porque los efectos de las tetraciclinas tienen efectos reversibles. Son antibióticos de amplio espectro, sí, pero son efectos reversibles. ¿Por qué? Porque esta unión no va a ser como que irreversible, va a ser transitoria por un momento. Y es por ello que las bacterias o las tetraciclinas tienen acción bacteriostática, no bactericida, que quiere decir que retrasan lo que es su crecimiento, ¿ya? Más porque tienen efectos reversibles, bloquean el sitio A, por así decirlo, de manera reversible. Ahora, entonces, mientras tengamos la dosis adecuada de tetraciclina, el crecimiento bacteriano va a estar inhibido, ¿no? Pero si se deja de tomar la tetraciclina, por así decirlo, ¿qué va a pasar? La proteína ya no va a estar inhibida de ese sitio, entonces va a seguir sintetizando sus proteínas. Entonces es por ello que las tetraciclinas tienen que completarse la dosis, las indicaciones. Por ejemplo, te recetan 7 días, los 7 días en la misma hora tienes que completar toda tu dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, luego se hace resistencia a este fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hace resistencia? Ya no le vamos a poder dar tetraciclina. Ya. Entonces, las tetraciclinas básicamente van a tener mayor acción con lo que es las gram positivas con las gram negativas. Puede ser activa con el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, que son sensibles a las penicilinas, ¿no? También se activan contra lo que es el Staphylococcus aureus y también para Staphylococcus aureus que son resistentes. Y paratípicas, ¿no? Como el tratamiento de la brucelosis o el Bacillus anthracis o la Listeria monocitógenes. ¿Ya? Entonces, esas son las bacterias básicamente, a pesar de su amplio espectro, son las que mejor actúan. ¿Qué más? Frente a su farmacocinética, la absorción básicamente
cuando uno consume tetraciclinas, no se le puede administrar con lo que son antiácidos o vitaminas que contengan hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque va a ser como que va a causar que haya una absorción incompleta. Se dificulte lo que es la absorción. Ya, entonces, por eso, por ejemplo, cuando hablamos en lo que es antiácidos, ¿no? Cuando hablamos de lo que son los que contienen antiácidos que contienen hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio, como la leche de magnesia, que contiene ambos dos, o el bismuto, entonces estos van a dificultar lo que es la absorción de las tetraciclinas. Ahora, en general, todas estas tetraciclinas van a ser teratogénicas. ¿Por qué? Porque van a atravesar lo que es la barrera placentaria y se va a poder detectar en lo que es la leche materna. Y entonces hay que tener cuidado no administrar en las pacientes que se encuentran embarazadas y en especial en las que se encuentran en el primer trimestre de embarazo. Tampoco, obviamente, si se detecta en la leche, tampoco en mujeres que estén dando de lactar, ¿verdad? Y dentro de sus efectos adversos, básicamente van a ser todos los efectos gastrointestinales, ¿no? Predomina lo que es el sistema gastrointestinal, como va a haber ardor abdominal, náuseas, vómitos. Y a veces estas tetraciclinas se pueden utilizar como profilaxis para lo que es la malaria. Ya. Y frente a sus efectos adversos, aparte, solo predomina el gastrointestinal, pero también puede haber como que hepatotoxicidad o nefrotoxicidad, de acuerdo porque la excreción no es buena en estos pacientes, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene nefrotoxicidad, es preferible como que ajustar la dosis y ajustar la dosis de excreción, ¿no? Entonces, aquí, con respecto a su mecanismo de acción, estas cepas, las cepas no resistentes, concentran lo que es las tetraciclinas. ¿Cómo inhiben? Les mencionaba que inhiben acá el sitio A de la subunidad 30S. ¿Cómo inhiben? Ellos van a como que concentrar tetraciclinas en su sitio. Y concentran estas tetraciclinas. Entonces, el fármaco se une así reversiblemente a la subunidad 30S. Pero ya, entonces el ribosoma se bloquea, ¿no? Ya no hay acceso a lo que es el aminoácido ARN transportador y así se bloquea lo que es la síntesis de proteínas. Entonces, por este mecanismo de acción van a aparecer lo que son las resistencias. Por ese mecanismo de acción aparecen lo que son las resistencias. ¿Cómo es esto? Va a haber alta resistencia debido a que si hay resistencia con sus dosis, obviamente va a haber ay, se me fue ya. Va a limitar su uso clínico, ¿sí? Si un paciente es resistente a este fármaco, obviamente ya no se va a usar. Entonces, ¿qué pasa? Va a conferir como que al microorganismo la incapacidad para acumular el fármaco. Y la bacteria que actúa inteligentemente ya no va a acumular lo que es la tetraciclina. ¿Por qué? Porque va a tener un flujo activo de salida, que quiere decir que la tetraciclina lo va a eliminar por un flujo activo dependiente de magnesio. Entonces, esta proteína de resistencia, que así se denomina, va a estar codificada por los plásmidos, ¿no? Va a estar codificada por los plásmidos. Entonces, ¿qué hace? Ya impide que la tetraciclina se quede acumulada. Otra forma de resistencia va a ser la inactivación enzimática del fármaco. Bueno, ya lo inactivan, ¿no? Enzimáticamente, o también puede ser porque va a haber proteínas bacterianas que impiden la unión al ribosoma. Entonces, si la tetraciclina no se une al ribosoma, tampoco va a poder acumularse, ¿no? Entonces, ya, eso con la resistencia. Y aquí les traje un cuadro donde todas las bacterias en donde se usan, en donde se emplean. Puede ser para la cólera, para la enfermedad de la neumonía. Y esto tiene relación con esto, ¿no? Que tiene mayor actividad contra
las gram positivas contra las gram negativas, contra los estreptococos, estafilococos. Ya. Ese es el primer fármaco que actúa con lo que es la síntesis de las proteínas. Otro fármaco que actúa también a nivel de la síntesis de las proteínas, inhibiendo esta síntesis de proteínas, en la subunidad 30S es los aminoglucósidos. Entonces, estos aminoglucósidos, ¿cómo actúan? Estos aminoglucósidos tienen tres mecanismos de acción, ¿ya? 3 mecanismos de acción. Entonces, sabemos que primeramente tenemos un codón de inicio, ¿no? Que es el AUG, que sintetiza metionina. Entonces, ¿cuáles son sus 3 mecanismos de acción? Los 3 mecanismos de acción que tienen los aminoglucósidos van a ser, primero, bloquear la síntesis de proteínas, luego bloquear lo que es la traducción posterior. Si se bloquea la traducción posterior, va a propiciar lo que es una finalización prematura de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Y finalmente también lo que es el bloqueo de formación del complejo de iniciación. Entonces, los aminoglucósidos que bloquean primero lo que es la síntesis, o sea, se unen a la subunidad 30S, distorsionan la estructura de esta subunidad y interfieren con lo que es el inicio de la síntesis de proteínas. Entonces hay un bloqueo de la formación del complejo de iniciación. Luego también causan una lectura errónea del ARN mensajero. Y por ello, finalmente al bloquear este ARN mensajero, ¿qué va a terminar haciendo? Va a, como que, ¿cómo decirlo? Va a sintetizar, por así decirlo, proteínas terminadas, pero que sean con una lectura incorrecta, ¿ya? Y entonces bloquea esta traducción posterior y también va a finalizar lo que es una finalización prematura y abrupta de la síntesis de proteínas. Entonces, ya, esos son sus 3 mecanismos de acción. Ahora, ¿por qué les digo que es importante que se acuerden de estos 3 mecanismos de acción? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un fármaco una bacteria que se hace resistente a un fármaco, por ejemplo, la neomicina o la amicacina, pero esto no necesariamente nos indica que va a ser, esta bacteria va a ser resistente a todos los fármacos. Mira, tenemos varios fármacos, tenemos la neomicina, la kanamicina, amicacina, streptomicina, gentamicina, neomicina y tetrobramicina. Entonces, lo que les quiero decir es que como tienen 3 mecanismos de acción, un fármaco que sea, por ejemplo, resistente a un mecanismo de acción no quiere decir que va a ser resistente a todos los fármacos. Por ejemplo, con la streptomicina, por ejemplo, si se le receta streptomicina, este paciente va a como que reaccionar de forma positiva. ¿Por qué? Porque el fármaco, a pesar de ser resistente a un mecanismo de acción, tiene otros dos caminos, por así decirlo, para inhibir lo que es la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, es por ello que si eres resistente a uno de estos fármacos, no necesariamente significa que en tu laboratorio, ¿no? No necesariamente significa que vas a ser resistente a todos los fármacos aminoglucósidos. Ahora, ¿por qué estos fármacos, estos fármacos van a ser muy famosos? ¿Por qué? Porque van a tener varios efectos tóxicos, ¿ya? Empecemos. Estos aminoglucósidos van a ser bactericidas. ¿Por qué bactericidas? ¿Por qué? Porque van a bloquear lo que es la formación del complejo de iniciación. Entonces, bloquean el complejo de iniciación y así producen una lectura errónea del mensaje y finalmente una proteína defectuosa. Frente a su farmacocinética, la mayoría de estos aminoglucósidos se van a absorber muy poco por lo que es
por lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces, no se les da por vía oral, sino a ellos se les va a recetar, se les va a administrar por lo que es la vía parenteral, vía intramuscular o vía endovenosa. Ya, ahora, estos fármacos van a ser hidrofílicos. ¿Qué quiere decir hidrofílicos? Que se van a encontrar o se van a acumular en lo que es el túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa cuando se acumulan en el túbulo contorneado proximal? Se acumulan, ¿no? Entonces es por ello que causan sus efectos nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque hay una retención de aminoglucósidos y evita, ¿no? Lo que es, ustedes se acuerdan, por diuréticos en el túbulo contorneado proximal hay una reabsorción de todo, hay una reabsorción de electrolitos, reabsorción de nutrientes, glucosa. Entonces, si se retiene ahí aminoglucósidos, nos puede causar una insuficiencia leve, insuficiencia renal leve o llegar incluso a patologías graves, ¿no? ¿Y cuáles son los fármacos más nefrotóxicos? Son la neomicina y la trobamicina, ¿ya? Ahora, eso no es mucho. Lo que más importa de estos aminoglucósidos dentro de sus efectos adversos es que son más ototóxicos. ¿Por qué? Porque nosotros en el oído tenemos lo que es la perilinfa y la endolinfa. Entonces, este es un líquido que al tener acumulación con aminoglucósidos va a dañar lo que son las células especializadas para la audición. Entonces, ¿quién se encuentra ahí? ¿Qué órgano se encuentra ahí? Se encuentra la cóclea. Entonces, la cóclea va a estar acompañada de neuronas sensoriales y este acúmulo de líquido con aminoglucósidos obviamente va a dañar, primero alterando la audición y luego causando un daño irreversible. ¿Y cuáles son los más ototóxicos? Son la neomicina, la canamicina y la amicacina, ¿ya? Y la streptomicina y la gentamicina básicamente van a tener más toxicidad vestibular, o sea, pueden causar una hipofunción vestibular, pero a manera temporal. Eso con sus efectos adversos. Acuérdense que tiene 3 mecanismos de acción. Es bien reconocido por sus efectos tóxicos. Allá. Y este aminoglucósido es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir dosis dependientes? Si nosotros recetamos al paciente y el paciente no tiene una mayor concentración del fármaco en el plasma, este aminoglucósido, ¿qué va a hacer? Va a matar las bacterias más rápido y va a matar un mayor número de bacterias. Y este aminoglucósido, como vamos a jugar con lo que es la concentración, o sea, ¿qué quiere decir? Le vamos a dar una concentración máxima, pero sin llegar a concentraciones tóxicas. Entonces es por ello que eh, este estrecho que jugamos, ¿no? Con la dosis, eh, darle una concentración máxima, pero sin llegar a lo que son las concentraciones tóxicas, causa o es por ello que se conocen sus efectos tóxicos. Y además que con esta concentración vamos a también jugar con lo que es la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si está por encima de la concentración mínima inhibitoria, este va a actuar como bactericida. Pero si está debajo de esta línea, de esta concentración mínima inhibitoria, va a tener como que un efecto bacteriostático, ¿ya? Pero su efecto más importante es que es bactericida. Y ahora, este aminoglucósido puede tener sinergia con otros antibióticos, como por ejemplo los beta-lactámicos o la vancomicina. Entonces, podemos darle un beta-lactámico que actúe a nivel de la pared, pero o inhibiendo la síntesis de la pared, y por otro lado también le damos un aminoglucósido que va a inhibir la producción de proteínas. Entonces, entre ambos van a como que desequilibrar el crecimiento de la bacteria, ¿no? Pero acuérdense que este aminoglucósido ya está, por ejemplo, un beta-lactámico no se puede combinar en un mismo contenido intravenoso, ¿sí? Tiene que ser separado. Separado, ¿por qué? Porque se inhiben entre estos dos. Estas sinergias se inhiben si se juntan. Ya. ¿Y cómo ocurre lo que es la resistencia? La resistencia puede haber la bacteria puede llegar a tener una disminución de la captación de fármaco dependiente de oxígeno, ¿ya? O si no, también puede los aminoglucósidos que entran por los canales de porinas, entonces ahí las bacterias bloquean
esta vía, o también la bacteria puede sintetizar enzimas asociadas a plásmidos y así inactivan estos aminoglucósidos o inactivan lo que son los aminoglucósidos. Ya. Entonces, dentro de los aminoglucósidos tenemos lo que es acuérdense, ¿no? Acá les dije, la gentamicina. G de gentamicina, E de streptomicina, N de neomicina, T de tropamicina y A de amicacina. Entonces, todos terminan en micina. Acuérdense, es una mnemotecnia para que se acuerden los fármacos. Y ahora vamos a hablar un poco de cada uno. La streptomicina y la clindamicina básicamente se van a unir a lo que es la unidad 50S. Y así inhiben la translocación. Los aminoglucósidos predominan su función en la subunidad 30S, ¿ya? Pero van a haber fármacos que actúan en la subunidad 50S, como la eritromicina y la clindamicina, ¿ya? Ahora, la streptomicina generalmente también va a ser un fármaco usado para la tuberculosis, pero ya a segunda línea. La gentamicina es más usado de forma sistémica. ¿Por qué? Porque este va a inhibir los estafilococos y las bacterias gram negativas, como cuáles, contra Escherichia coli, Klebsiella, y va a tener un menor efecto con lo que son las pseudomonas. La neomicina básicamente se usa o se limita a lo que son los administración tópica, ¿no? Como los ungüentos, cremas. ¿Por qué? Porque es muy tóxico, muy nefrotóxico, muy ototóxico, ¿ya? Y la amicacina es más usado de forma sistémica. ¿Por qué? Porque va a inhibir lo que es estafilococo, las bacterias gram negativas. Algunos van a van a cubrir lo que son las cepas antiseudomonas. Ya. Y puede actuar con los cocos gram positivos, ¿no? Los estreptococos, como la gentamicina más ampicilina, Streptococcus agalactiae, la gentamicina otra vez con la ampicilina, o bacilos gram negativos, ¿no? Acá tenemos la brucela, la farcicela, la cripsela, las pseudomonas aeruginosas y la yersinia pestis. Eso con los aminoglucósidos. Ahora, otro fármaco que inhibe lo que es la síntesis de proteínas son los macrólidos. Pero estos macrólidos ya actúan a lo que es la subunidad 50S. Entonces, estos macrólidos, vamos a tener dos fármacos, bueno, varios fármacos, pero dos fármacos. El primero fue la eritromicina. Entonces, como que va a ser el prototipo de los macrólidos, ¿no? Fue el primer macrólido que se creó. Fue la eritromicina. Y acuérdense que hablamos de eritromicina cuando hablamos de gastro, cuando hablamos en la sección de los que impulsan la motilidad gastrointestinal. Entonces, aquí también vamos a hablar de la eritromicina y otro fármaco es la acitromicina. Ya, entonces, ¿cómo actúan los fármacos, los macrólidos, en su mecanismo de acción? Ellos van a inhibir lo que es la peptidiltransferasa y también la translocación ribosómica. Entonces, ¿cómo es esto? Actúan a nivel de lo que es la subunidad 50S e inhiben el aminoácido que esté en el sitio, o sea, inhiben que el aminoácido que esté en el sitio A pase a lo que es el sitio P. Entonces, así inhiben, detienen lo que es la síntesis de proteínas, ¿no? Porque el aminoácido el ARN transportador trajo un nuevo aminoácido que se tenía que, bueno, para que sintetice, ¿no? Pero estos macrólidos inhiben este movimiento, por así decirlo, inhiben que el aminoácido que se encuentra en el sitio A pase al sitio P. Entonces, así también detienen lo que es la síntesis de proteínas, ¿ya? Estos macrólidos van a ser antibióticos bacteriostáticos, pero algunos también van a actuar con lo que son los bactericidas, antibióticos bactericidas, ¿ya? Ya, eso con su mecanismo de acción. ¿Y cuál es el mecanismo de resistencia? Básicamente, ahora en esta actualidad se está viendo que varias
varias personas se están volviendo resistentes a lo que es la eritromicina. Ya, entonces, ¿cuáles son sus mecanismos de resistencia de estas bacterias frente a los macrólidos? Primero, puede haber incapacidad del microorganismo para captar el antibiótico o la presencia de una bomba de flujo, ¿no? Una bomba de flujo de salida. Entonces, ambos van a limitar lo que es la cantidad del fármaco intracelular. Entonces, no va a haber mucho fármaco dentro de la bacteria. Otro puede ser la disminución de la afinidad de la subunidad 50S. Entonces, si hay una disminución de la afinidad del 50S por el antibiótico, entonces no va a acumular el macrólido en lo que es esta subunidad 50S. Y otro puede ser por la presencia de una eritromicina esterasa, que los plásmidos, ¿no?, crean esta eritromicina esterasa. Y entonces hay como que una resistencia cruzada con la eritromicina, ¿sí? Ya, esas son sus resistencias, y frente a sus efectos adversos, básicamente la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. La eritromicina va a tener más efectos adversos, como va a causar lo que es la hepatitis colistásica aguda. En el gastrointestinal va a causar lo que es anorexia, náuseas, vómitos, diarreas. Los efectos adversos que se le reconoce a los macrólidos son los efectos tóxicos del corazón. ¿Por qué? Porque tanto la eritromicina como la eritromicina va a causar lo que son arritmias cardíacas, pero en menor efecto va a ser la acitromicina, es el que tiene menos efecto a nivel cardíaco, ¿ya? Y también la eritromicina va a causar fiebre, eosinofilia o erupciones en la piel, ¿no? Entonces, efectos tóxicos o irritantes. Ahora, una diferencia también, aparte de los efectos cardíacos, es que la acitromicina sus efectos gastrointestinales van a rondar en lo que es a nivel del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces la citromicina va a tener mayores efectos adversos a nivel del tubo digestivo. Ya, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la eritromicina y la acitromicina. La eritromicina se va a absorber por vía gastrointestinal, pero se debería administrar sin alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el jugo gástrico puede destruir lo que es la eritromicina. Ahora, va a haber una buena distribución a todo el organismo, pero no va a poder atravesar el líquido cefalorraquídeo ni la barrera hematoencefálica, entonces no va a poder llegar a lo que es el encéfalo. Su excreción, básicamente, tanto como la eritromicina y la acitromicina, va a ser a vía biliar y luego por las heces. Y la eritromicina va a ser efectivo contra lo que son las gram positivas y gram negativas, y algunos, por ejemplo, ¿no?, como el Mycoplasma clamidia, Legionella, Campylobacter, Bordetella, Pertussis, y va a tener cierta actividad con lo que son las bacterias Pneumoniae, Piógenes e Influenzae. ¿Ya? Y allá. Entonces, acuérdense de sus efectos adversos, que los efectos adversos en general de los macrólidos es efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿ya? Pero la eritromicina generalmente va a causar lo que son arritmias. Entonces, en el EKG va a haber como que una prolongación del segmento QT. Ya, y la acitromicina es como que el fármaco ya de segunda generación, entonces ya no va a tener todos los efectos tóxicos de lo que es la eritromicina. Entonces, y si hablamos nosotros de la eritromicina en gastro, acuérdense que la eritromicina también aumenta lo que es la motilidad intestinal, ¿no? Activando el receptor de la motilina. Y otro factor otro efecto es que inhibe enzimas que inhiben al citocromo 3A4. La eritromicina inhibe al citocromo 3A4. Entonces,
va a haber como que va a tener muchas interacciones farmacológicas. Eso es lo importante de la eritromicina. Como es un fármaco no de primera línea, de primera generación, tiene bastantes efectos adversos. Y los más importantes es que causa efectos adversos a nivel cardíaco, causa efectos, inhibe lo que es el citocromo 3 a 4, y va a haber varias interacciones farmacológicas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro fármaco de segunda generación, la citromicina? Ya no va a tener los mismos efectos que la eritromicina. Obviamente, la citromicina va a ser uno de los más utilizados, ya no va a tener los mismos efectos de la eritromicina, como por ejemplo a nivel cardíaco, ya no va a causar tantas arritmias, o bueno, no con la misma intensidad que la eritromicina. Tampoco va a inactivar lo que es el citocromo P450, ¿no? O sea, el citocromo 3 a 4 que sí inhibía la eritromicina, entonces no va a tener tantas interacciones farmacológicas, ¿ya? Y ya. La citromicina va a penetrar bien casi todos los tejidos, pero a excepción, igual que la eritromicina, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a ser más activo con la influenza e infecciones por clamidias, neumonías extrahospitalarias, o también se va a usar para lo que es el tratamiento de el tratamiento de las ITS, ¿ya? Entonces, acuérdense la diferencia de estos dos fármacos. Y aquí la terapéutica, ¿no? Entonces se puede usar contra cocos gram positivos, contra bacilos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram negativos y espiroquetas, ¿no? Además de algunos van a actuar contra lo que son los micoplasmas o las clamidias. A ver si leen ese cuadro. Ya pasamos a los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Ahora vamos a hablar de los fármacos que inhiben lo que son la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, van a actuar a lo que es el ARN polimerasa. Fármacos que inhiben la síntesis, estos ambos van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, pero actúa a nivel del ARN polimerasa y el ADN girasa, y estos van a actuar en el metabolismo de los folatos, ¿no? Las sulfamidas. Entonces, ya vamos a hablar de estos tres. Y aquí tenemos a las fluoroquinolonas. Ya, estas fluoroquinolonas básicamente son fármacos que actúan en la síntesis del ADN bacteriano, en especial el ADN girasa. Ya, ADN girasa. Estamos hablando acá. El ADN girasa. Entonces, este también va a ser dosis dependiente, o sea, mayor dosis, mayor va a matar más bacterias y a mayor velocidad, ¿no? Entonces, y va a ser un antibiótico bactericida. Entonces, estas fluoroquinolonas básicamente van a penetrar a las bacterias por una difusión pasiva a través de canales, a través de porinas. Entonces, una vez que se encuentran dentro de la célula o dentro de la bacteria, van a inhibir lo que es la replicación del ADN bacteriano. ¿Cómo así? Van a interferir con lo que es la acción del ARN girasa. Entonces, acuérdense que el ADN girasa es la topoisomerasa 2, ¿no? También tenemos la topoisomerasa 1. Entonces, actúan con este ADN girasa o topoisomerasa 2 durante el crecimiento y la reproducción bacteriana. Ahora, acuérdense, ya hablamos en la anterior clase, estas topoisomerasas son enzimas que cambian la configuración del ADN, pero no modifican lo que es su secuencia, ¿no? Entonces, o bien las enrollan o bien las cortan. Entonces, cuando una quinolona o una fluoroquinolona se une a la enzima y el ADN va a formar como que un complejo que va a inhibir lo que es por ejemplo, el nuevo cierre, y así va a causar lo que es va a causar lo que es, por así decirlo, la síntesis del ADN bacteriano, ¿no? Inhibe la síntesis del ADN bacteriano. ¿Por qué? Porque está bloqueando lo que es el ADN girasa, ¿ya? Ya, entonces va a haber como que producción de ácidos nucleicos que impiden la síntesis de ADN bacteriana, interfiriendo con lo que es el mantenimiento de la topología cromosomal. ¿Quiénes son los que
mantienen la topología cromosomal, la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Entonces, estas fluoroquinolonas atrapan lo que es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4 en el crecimiento o la síntesis de ADN de la bacteria, y así previene lo que es la reunión de las hebras, ¿ya? Entonces, las topoisomerasas 2, los que actúan en la topoisomerasa 2, van a ser más efectivas con lo que son las gram negativas, como por ejemplo Escherichia coli, y las topoisomerasas 4 van a ser más efectivas con lo que son las bacterias gram positivas. Ya. Entonces, aquí tenemos tenemos fármacos de 4 generaciones. Ya tenemos la primera generación, va a ser el ácido nalidíxico. La segunda generación ya tenemos a lo que es el ciprofloxacino, levofloxacino o floxacino. Los de tercera generación al galitofloxacino, al metixofloxacino, la cuarta generación al trovafloxacino. Entonces, el ciprofloxacino va a tener mejor actividad con lo que son los gram negativas, sobre todo las pseudomonas. El levofloxacino, bueno, yo he visto que estaba en tercera generación ya, pero en su teoría lo ponen en segunda generación. Este levofloxacino va a tener mayor actividad contra los que son gram positivos, como quien el Streptococcus pneumoniae. Y acá en los de tercera generación, el moxifloxacino va a tener actividad leve contra lo que son las bacterias anaeróbicas. ¿Ya? Entonces aquí resumen, ¿no? Ciprofloxacino, mejor actividad contra gram negativos, levofloxacino contra gram positivos, o Streptococcus pneumoniae, moxifloxacino, actividad contra las bacterias anaerobias, y todas las fluoroquinolonas contra agentes causales de neumonías atípicas, y van a ser cierta parte del tratamiento anti-TBC. Entonces, estas quinolonas se absorben, básicamente va a tener mayor absorción por lo que es la vía oral. Sí se puede recetar por vía oral. Se va a distribuir bien a nivel sistémico, pero no va a ingresar en lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Y su excreción básicamente es por filtración glomerular, o sea, a nivel renal. Ya, ¿alguna pregunta de fluoroquinolonas? Acuérdense que actúa lo que es inhibir la síntesis de ADN, pero inhibiendo lo que es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Ya. Ya, ese es su mecanismo de acción. Ya, y entonces aquí un cuadro, ¿no? Los de primera generación, en qué tipo de bacterias actúan, por ejemplo, en los bacilos gram negativos, los de segunda generación, en los cocos gram positivos, bacilos gram negativos y micoplasmas, tercera generación, gram positivos, bacilos gram negativos, micoplasmas, y cuarta generación, cocos gram positivos. Obviamente los de cuarta generación ya abarcan más bacterias, ¿no? Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, y bacterias anaerobias. Ya, ahora vamos a hablar de la rifampicina. No sé si se acuerdan, la rifampicina es uno de los fármacos que se les receta a los pacientes que presentan tuberculosis. Entonces, ¿cómo es su mecanismo de acción? Básicamente, la rifampicina va a bloquear lo que es el ARN polimerasa, ¿ya? Entonces, esta rifampicina va a ser como que derivado del monostreptomyces. Entonces, va a tener, como es uno de los fármacos antituberculosos o antimicobacterianos, va a tener como que una gran actividad antimicrobiana más amplia que otros fármacos que se usan para la tuberculosis, ¿no? Como la isoniazida. Entonces, ¿cómo actúa la isoniazida? La rifampicina bloquea lo que es la transcripción a través de la subunidad beta del ARN polimerasa, y este ARN polimerasa dependiente de ADN, pero no a nivel del ARN polimerasa dependiente de ADN, pero del ser humano, sino simplemente solo de la bacteria. Entonces, por ello que este fármaco es específico para organismos procariontes, entonces inhibe la síntesis del ARN mensajero al suprimir este paso inicial, ¿no?
Entonces, inhibe lo que es la síntesis de ADN, pero a nivel de la ARN polimerasa. Esta rifampicina, su espectro, por así decirlo, es un antibiótico bactericida, tanto para bacterias intracelulares como extracelulares, y ahí incluimos, ¿no?, lo que es el Mycobacterium tuberculosis, micobacterias atípicas, y va a ser eficaz contra otros microorganismos como son los gram positivos, gram negativos. Pero como es uno de los fármacos base para lo que es el tratamiento de la tuberculosis, no recetamos este fármaco. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el paciente que no es estricto con su tratamiento y se hace como que resistente a esta rifampicina? Y ahora somos un país endémico en lo que es la tuberculosis, entonces si se contagia de tuberculosis, este paciente ya no va a hacer este paciente ya se va a dominar lo que es o va a tener lo que es una tuberculosis multiresistente, ¿no? Entonces, por ello que como es uno de los fármacos base para la tuberculosis, básicamente centramos en ella, ¿no?, en lo que es la tuberculosis. Ya, entonces por eso es un antibiótico de uso limitado debido a la aparición de varias mutantes resistentes. Va a penetrar la célula y por ello es útil para el tratamiento de la tuberculosis en combinación con otros antituberculosos, ¿no?, como la isoniazida, que inhibe la síntesis de lípidos, y el etambutol. El etambutol también es otro fármaco antituberculoso. Y también, la rifampicina también se va a usar para lo que es el tratamiento de la lepra. Entonces lo utilizamos para la tuberculosis y para la lepra. ¿Alguna pregunta con rifampicina? Ya terminamos, chicos, ya terminamos. Y finalmente vamos a hablar lo que son las sulfoniácidas. Ya, sulfonamidas. Ya, estas sulfonamidas básicamente, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar el folato bacteriano. Ya, entonces en varios organismos, varias bacterias, el ácido dihidrofólico se sintetiza a partir de lo que es el ácido p-aminobenzoico, o sea, el PABA, y la pteridina. Ya, entonces todas las sulfonamidas van a utilizar lo que son los análogos sintéticos del PABA y así inhiben el ácido dihidropteroico. Y entonces este ácido dihidropteroico va a inhibir lo que es la síntesis del ácido fólico o del folato de las bacterias. ¿Ya? Entonces inhiben lo que es el ácido trihidroteroico. Y finalmente, si se inhibe el inicio de la cadena, por así decirlo, se va a inhibir la formación de sus cofactores esenciales, ¿no? Entonces, estos fármacos, estas sulfonamidas, van a ser van a ser fármacos que se les va a usar como bacteriostáticas. Ya. Entonces, ¿en quiénes va a actuar estas sulfonamidas? Básicamente va a actuar en lo que son las gram positivas, gram negativas y algunos protozoarios. También para enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella. No se va a usar para lo que es, va a tener un deficiente efecto terapéutico contra lo que son bacterias anaeróbicas. Y generalmente las pseudomonas son naturalmente resistentes a lo que son las sulfonamidas. ¿Ya? Estas se van a excretar por lo que es la vía renal, pero también tienen una filtración a nivel, tienen una filtración a nivel glomerular. Ya. Y tenemos, y su mecanismo de resistencia, ¿no? Puede haber alteración del dihidropeptoato sintetasa, o sea, puede haber, la bacteria altera su y ácido dihidropteroico, y ya la sulfonamida ya no tiene dónde actuar, ¿no? Puede haber disminución de la permeabilidad a estos fármacos, o sea, ya la sulfonamida no ingresa a lo que es la bacteria,
O puede haber un aumento de la producción del sustrato, o sea, aumenta, ¿no?, lo que es el PABA. Y las sulfonamidas ya no tienen tanto efecto terapéutico. Ya. Y con eso terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta con los inhibidores de la síntesis de proteínas o lo que son inhibidores de la síntesis de ADN, o de ácidos nucleicos o de ácidos fólicos? Si no, pasamos al pasito.